Los hermanos, este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar al pueblo de Dios. Esta es una clase más, empezamos un nuevo libro, pero antes vamos a adorar al Dios de la gloria. Adorémosle, hermanos. Bendito el nombre de Jehová, bendito seas, Padre de la gloria. Bien, hermanos, empezamos una nueva clase. El título está en Génesis. Hoy comenzamos el estudio de Génesis y vamos a conocer muchas cosas tal vez desconocidas para unos, conocidas para otros. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque me das la oportunidad de poderla explicar. Lo que ha puesto, Señor, en mi corazón, poder desarrollar este tema para edificar el pueblo de Dios, tu pueblo. Hermanos, esta clase, permítame que usted mantenga su libro de notas listo, su Biblia abierta, y empezamos. A esta clase la he titulado Introducción a Génesis. Y como una forma de introducción, hermano, Génesis realmente dibuja los comienzos a través de la historia. Nos enseña, nos educa sobre los comienzos del mundo, sobre los comienzos de la raza humana, el problema del pecado y el maravilloso plan de salvación tuyo, Señor. Por lo tanto, Génesis es el libro de los comienzos, pero también es un libro sobre Dios, porque su palabra bien claro nos dice en el principio Dios. Es el punto apoteósico, inicial de la Biblia. Si nosotros tratamos de investigar antes de que el mundo surgiera, encontramos a Dios. Si preguntamos de dónde vino el mundo, Génesis responde: Dios. Si preguntamos por qué el universo continúa, Génesis responde: Dios. Pero si reflexionamos, ¿por qué el universo continúa operando de una forma ordenada? La respuesta es Dios. En una forma ordenada, hermano. Si preguntamos
¿Quién le dio este libro a Moisés y le pidió que escribiera para el testimonio de la eternidad? Es Dios. Por lo tanto, hermanos, Génesis comienza con una afirmación terminante, pero al mismo tiempo elegante. Aunque parece sencilla, es una de las enormes profundidades grandes que esto envuelve. Porque la palabra comienza diciendo: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es una afirmación, y la afirmación es enfática y no deja entrever la menor duda, sospecha sobre la palabra. Aunque se han sugerido varias maneras de traducir, entiéndalo bien, de traducir el texto hebreo de este versículo. Por ejemplo, al principio creó Dios los cielos y la tierra, de acuerdo a mi Biblia, Reina Valera 1960. Pero si continuamos observando, el versículo 2 y 3 dan lugar a unas preguntas. ¿Cómo se relaciona Génesis 1:1 con Génesis 1:2 y 3? ¿Es Génesis 1:1 una cláusula independiente? Hermanos, hay preguntas, hay respuestas que tenemos que hacer. Si Génesis 1:1 es una cláusula independiente, sería cuando Dios comenzó a crear. Entienda bien la palabra. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Algunos traductores sugirieron que el versículo 2 y 3 funciona como una conclusión de una oración. De ser así, los versículos se expresarían de la siguiente manera: cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra estaba amorfa y vacía. Si el versículo 3 realmente es la conclusión, la lectura sería: cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. En otras palabras, cuando la tierra estaba amorfa y vacía. Las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios dijo: sea la luz. O sea, Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Ahora observe esto. Aunque gramaticalmente es posible traducir esos versículos, como se ha expresado anteriormente, debe decirse que estas traducciones son contrarias a la puntuación del texto hebreo. Es completamente diferente al texto hebreo tradicional. Pues el texto hebreo acepta la frase: en el principio creó Dios, pero se resiste a la traducción cuando Dios comenzó a crear. Hay una diferencia. Las traducciones muchas veces nos llevan a ciertos caminos. El versículo 1 obviamente es una cláusula independiente de la cláusula 2 y 3. Debe traducirse: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El versículo 2 es un complemento circunstancial y puede traducirse ahora como y. Y la tierra estaba amorfa y vacía, lo cual es una ampliación de la declaración del versículo 1. Es una ampliación, porque el vocablo principio, usado en Génesis 1:1, aparece 51 veces en el Antiguo Testamento. Veamos Jeremías capítulo 26, versículo 1. Pero
aparece todo esto, pero su uso en Génesis 1:1, al igual que el libro de Zacarías capítulo 46, versículos 9 y 10, señalan un uso particular de dicho sustantivo, puesto que se trata de declarar un acto divino. Es divino, es la creación. Es, por lo tanto, preferible seguir interpretando la forma tradicional que otorga en el principio. Es una función de una frase proporcional independiente. Entiéndalo bien, porque esto trae confusiones. Puede deducirse de las otras voces de dicha expresión que aparecen en el Antiguo Testamento y los testimonios de las antiguas versiones. Si nosotros comparamos el Antiguo Testamento capítulo 1, versículo 1, y vemos al libro de Juan capítulo 1, versículo 1, Juan sigue la Septuaginta exactamente a la lectura del Génesis 1:1, tal como aparece en la primera fase del Antiguo Testamento. Ahora, desde el punto de vista teológico, el enunciado versículo 1 en el principio apoya la creación ex nihilo, o sea, de la palabra de la nada. La frase preposicional en el principio se refiere, óigalo bien, al comienzo absoluto de las cosas creadas. ¿Verdad? Está apoyado por otros pasajes de las Escrituras. Cuando yo observo la Biblia en Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anunció por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si usted observa, del mismo modo el Salmo 33:6 está corroborando: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No cabe duda que el Creador nos habla, aún nos confirma y nos dice en este Salmo 33:9, porque dice: Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hermanos, el relato de Génesis comienza con una declaración diáfana y concisa acerca del Creador de la creación. Su simplicidad esconde la profundidad de su contenido. Estas palabras son el fundamento de todo lo que sigue. La Biblia nos sigue hablando, nos sigue afirmando que el propósito de la afirmación es triple. ¿Cuál es esta afirmación? Primero, identificar al Creador. Segundo, explicar el origen del mundo. Y tercero, unir la obra de Dios en el pasado con la obra de Dios en el futuro. Realmente el registro bíblico deja bien claro que Dios es el creador de todas las cosas. Todo fue creado con la excepción de Él mismo. Él creó a todo, pero Él no se creó a sí mismo, Él existió, Él siempre ha existido. Él creó todo. En Él está el principio y lo hizo ex nihilo, es decir, lo hizo de la nada.
Dios es infinito. Existe de eternidad a eternidad. Y es totalmente independiente de la creación. El universo, entienda bien, no es Dios. Porque el universo es infinito. La creación misma no es eterna. Pero Dios, menos el mundo, todavía sigue siendo Dios. Es sorprendente, hermanos, es maravilloso que el Dios eterno, de su propia voluntad, haya manifestado su gloria de tal manera que todo ser viviente pueda verla. Dios se ha autorrevelado. ¿Mediante qué? Mediante la creación. Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay otro igual. No hay otro igual Dios. Él es el único. Y Él es el organizador de todas las cosas. Lo hizo por sí mismo. Y por sí mismo lo hizo. Además, lo hizo para Él. No lo hizo para nadie más, para Él. Por eso que nos dice, no hay otro igual. Es el único, que Él es el organizador de todas las cosas. Lo hizo de sí mismo y por sí mismo. Lo hizo además para su gloria, y su gloria es lo más excelso y sublime que pudiera imaginar. Queridos hermanos, ¿creó Dios? ¿El Verbo creó? En el Nuevo Testamento exclusivamente, con referencia al acto creador de Dios, aunque hay otros verbos, entiéndalo bien, que denotan la actividad de Dios al traer a la existencia la creación. Aunque dicho verbo no implica que Dios creó el universo de la nada, sino que apoya que hubo un absoluto comienzo del universo, como resultado de un acto de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 35:6 dice: por la obra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por lo tanto, no es exagerado interpretar un texto bíblico de una manera llana y decir: Dios no usó materia, entiéndalo bien, que previamente existía para crear el cosmos. Este punto de vista es aprobado por el autor de la Epístola de los Hebreos. Cuando usted observa Hechos 11:3, dice: mire lo que nos habla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo esto tenemos que tenerlo en claro. Dios Elohim. Qué interesante. Este sustantivo Elohim aparece en la Biblia del Antiguo Testamento 2570 veces. Elohim. Elohim. Gramaticalmente es un vocablo plural, pero su función es tanto singular o plural. A veces dicho término se usa para designar a los jueces,
Vea el Salmo 82:6. Pero como se ha indicado, Elohim se usa con un sentido general de la deidad de Dios en el Antiguo Testamento. Muchas veces el sustantivo Elohim va junto con las palabras descriptivas que funcionan como títulos por medio de los cuales el pueblo identificaba a Dios. ¿Se da cuenta? Identificaba a Dios llamando Elohim. El vocablo favorito usado por el pueblo de Dios era Elohim, así como se le llamaba en el Antiguo Testamento. Pero hay que entender que se usaba en tres categorías de esta palabra. En primer lugar, y anótelo, expresa la obra de Dios en la creación. Véanlo en Isaías capítulo 15, versículo 18. Segundo punto a observar, enfatiza el título de Dios como soberano sobre todas las cosas, en Isaías 54:5. Y en tercer lugar, Elohim es el Dios que guarda intimidad con su pueblo. Vea Génesis 45:15. Entendamos ahora. El poder de la majestad de Elohim se compara muchas veces con el Antiguo Testamento, con la fragilidad y la pequeñez del hombre. Dios Elohim, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no habrá otro. Él habló, y no la escuchará. Vea usted número 23:19. Elohim habla de Dios omnipotente e incomparable, que está por encima de todo y de todos. Además, Elohim, vocablo afines que se refiere a qué? A esa inconmensurable, todopoderoso, cuya asombrosa presencia instantáneamente inspira admiración y reverencia. Elohim es un vocablo plural, sugiere la plenitud de la gloria de todo el poder de la divina naturaleza. Cuando Jehová se une a él como el Señor Dios, Elohim es el nombre genérico de Dios y Jehová es el nombre propio o personal. Cuando Elohim se usa en singular, significa la única y suprema deidad. Sí, hermanos, tal como lo dice en Génesis 1:1, la singularidad de Elohim se manifiesta en el hecho de que Él es creador de todo lo que existe y que lo hizo por la palabra de su poder. Ciertamente, este versículo de Génesis 1:1, Elohim es más apropiado, entiéndalo bien, Elohim es más apropiado en el vocablo que Jehová, en el vocablo Jehová. Jehová es el Señor. Implica que Dios es soberano soberano creador de todo el universo. No solamente el Dios del personal de Israel. No es así. Las palabras del salmista expresan elocuentemente la diferencia entre Dios y los ídolos de las naciones. El Dios de Génesis y el resto de las Sagradas Escrituras es un Dios vivo, es un Dios activo, en contraste con los ídolos de las naciones. Mas Jehová, escucha su palabra, es el Dios verdadero,
Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. Los ídolos de las naciones no tienen vida. Entiéndalo. Los ídolos de las naciones no tienen vida. La vida es de Dios y es eterna. Él tiene vida de sí mismo. Su propia vida es propia. No tiene ni deriva de ninguna otra vida. Él es constante. No aumenta ni tampoco disminuye. Ahora entienda este. Es un punto muy interesante en el comienzo del estudio. Dios refuta 6 herejías que existen. La primera herejía es el ateísmo. Ellos niegan la existencia de Dios. No creen. Segundo punto a observar es el politeísmo, donde dice que Dios creó. El verbo crear, esta es la tercera persona singular. La Biblia solo reconoce a un solo y único Dios vivo y verdadero. Lo dice Isaías, capítulo 43, 10 y el 11. Otro punto de herejía. Refuta el materialismo pragmático. Observe que sostiene que la materia es eterna, es decir, que siempre ha existido. Génesis 1:1, sin embargo, afirma que Dios creó todas las cosas y que trajo la existencia a la materia mediante la palabra de su poder, sin usar ningún material existente. Los teólogos usan la expresión latina ex nihilo, que quiere decir de la nada. Un cuarto punto a observar de las herejías. Refuta el panteísmo, que es la creencia que iguala a Dios con la creación. Entienda esto. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido, pero la creación tuvo un comienzo. Entiéndalo bien. La creación tuvo un comienzo. El quinto punto a observar. Refuta el naturalismo, Génesis 1:1, con el comienzo sobrenatural, es decir, milagroso. El universo no es producto de millones y millones de años de evolución, sino el mandato del Dios omnipotente. Sexto punto. Refuta la incredulidad del racionalismo acerca de la existencia de la revelación natural. Él es el relato bíblico de la creación. Es totalmente diferente a la mitología pagana. Él es el autor de Génesis Moisés, que escribió guiado por el Espíritu Santo la verdad respecto al ser todopoderoso que creó todas las cosas. Ahora vea este punto. La creación del cosmos no fue obra de los ídolos mudos, ni producto de una gran explosión ocurrida hace millones de años. Lo que pretende enseñarnos en la escuela, que fue una gran explosión que sucedió y así fue como apareció el mundo y se hizo. Hermanos, el universo existe porque fue sabiamente diseñado por el único Dios vivo y verdadero, por el único Dios infinito, sabio, todopoderoso e incomparable en gloria. Solo un ser con esas características puede haber hecho una obra semejante.
El Dios creador del universo, al que Moisés llamó Elohim, es santo. La santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y consagrado a la búsqueda de su propio nombre. La santidad, hermanos, la santidad de Dios es la plenitud de su excelencia moral e intrínseca en el carácter divino. Los dioses, y estoy hablando con D minúscula, paganos, estaban totalmente vacíos de santidad. Eran celosos, envidiosos y se mataban unos a otros. Ahora observe, la santidad de Dios tiene que ver con el hecho de que en Él no hay más sombra de variación, no hay defecto. Vea 1 de Juan 1:5. Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Isaías 3 dice que Jehová, el Padre Eterno, es santo, santo, santo. La santidad, hermanos, personal de Dios también incluye sus obras. Todo lo que Dios hace. Bien, pastor. Aquí está. Aun cuando Él es el diseñador y autor del plan que concluye el mal, que incluye el mal, Dios no es autor del mal. Dios permite que el mal en el cosmos, Él lo permite, pero tiene un propósito para hacerlo mediante la revelación escrita por Dios. Recuerde, hermanos, entender que Dios permite la entrada del mal en el mundo para que a la postre lo destruya totalmente. Además de ser santo, nuestro Padre, Dios es soberano y posee la autoridad suprema e independiente. El creador de algo es dueño de todo lo que ha creado, y como dueño es soberano. En el Génesis, la característica de Dios que sobresale por encima de los demás en su soberanía. Soberanamente Dios ha creado los cielos y la tierra. Está bien con este, maestro. No Gracias, ¿cómo ha estado? Bien, bueno, bien. Pues no vamos a apagar este caso. Creó la historia del hombre. Creó la vida animal. Voy a tener que dar con la tarjeta, porque También la vida vegetal de la tierra. No, pero para Salmos aquí tenemos 24, 1 y 2 dice: ¿No sirve? de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él Gracias, habitan. yo paso a darle entonces. Porque Él las juntó sobre los mares y las fijó Saludos. Nos vemos. como creador y dueño de la creación. Dios ejerce su autoridad y gobierno sobre el cosmos. Satanás es el enemigo de Dios. Influye en el mundo, pero solo Dios gobierna y controla todas las cosas. Satanás solo hace lo que Dios en su soberanía le permite. Jesús presenta un estupendo cuadro de la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo que ha creado. Nada se escapa de su control y de su conocimiento. Todo lo sabe. Él es nuestro Dios. Él nos creó cada uno. Concluyo esta clase. El Dios de la creación es santo, es soberano, pero también es misericordioso, lleno de gracia, justo. Su misericordia se demuestra cuando fue en busca del hombre que había pecado, de acuerdo a Génesis 1:9. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? Sí, pero quería que Él lo diga. Igual como quiere que usted confiese su pecado. Su gracia se revela. ¿Cuándo? ¿Cuándo se revela? Cuando en Génesis 3:21 dice
Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel, sacrificio. Y lo vistió también, mostró su justicia cuando condenó a Caín por haber matado a su hermano Abel. 4:9 de Génesis al 13. A través de todo Génesis, Dios pone de manifiesto su soberanía. Él es Dios, incomparable, diferente de su creación y de los ídolos inventados por el hombre, de acuerdo a su imaginación. Hermanos, comenzamos esta clase, pero démosle gracias a Dios por conocerle, porque es así como usted y yo lo conocemos a Él, estudiando su palabra, estudiando, escudriñando, es lo que manda. Que Dios lo bendiga, hermanos. Hasta la próxima clase. Bendiciones a Iglesia Adonai, Ángeles Chile. Esta fue una clase con el pastor Miguel A. Albines, doctor en teología. Es una introducción del libro de Génesis. Continuaremos la próxima semana. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén, amén y amén.